Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Gracias por estar conectados con nosotros un día más, adorando a nuestro Dios y buscando de su palabra. El día de hoy les quiero traer una palabra, la cual sale en Primera de Josué 1:8 para que la busquen. Dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Así nuestro Dios va donde quiera que vayamos, pero también nos da un mandato, el cual dice que tenemos que leerle su palabra. Así que hoy les invitamos a alabar a nuestro Dios junto a nosotros. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Y a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Así es nuestro Dios, que se preocupa por nosotros. Él está ahí presente de día y de noche, trabajando por nosotros. Adoremos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Así es nuestro Dios. Dice que nada nos faltará. Y Él es así de bueno con nosotros. Dice que si Él se preocupa por los pájaros, más se preocupará por nosotros.
Y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Alabemos a nuestro Señor. Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida. Por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora, previo al comienzo, era el Cordero, Él sufriría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Así es, Jesús, hoy levantamos tu nombre, porque tú eres digno de toda gloria. Tú, Señor, mereces la adoración que salga de nuestros labios, Señor. Y levantamos nuestras manos hacia ti, en señal de humillación y de que te necesitamos, Señor. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva.
glorioso. Así nuestro Dios glorioso. Hola hermanos, hola hermanas, que el Señor les bendiga. Bueno, a mí me tocó la oración por nuestros vecinos, por cada uno de nuestros vecinos y también por los vecinos que están cerca de la iglesia. Así que les invito a que inclinemos nuestro rostro ahí en su hogar esta mañana para que podamos interceder por ellos. Amén. Oremos. Señor, en esta mañana, Señor, primeramente te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de bondad, Señor, y que sin merecerlo, Señor, acá podemos estar intercediendo, Señor, por cada uno de nuestros vecinos, Señor. Tú conoces cada hogar, Señor, que hay a nuestro alrededor, Señor, cada situación, Señor. Si existen hogares, Señor, con personas de la tercera edad, Señor, que quizás estén solos, Señor, que necesiten, Señor, quizá ser atendido, ir de compras, Señor, o quizás le falta alimento, Señor, que podamos, Señor, ser un puente de bendición para aquellos, Señor. Señor, para las familias, Señor, que son con niños pequeños, Señor, que es complicado, Señor, en esta época de cuarentena, estar con niños en casa, Señor. Te pido, Señor, que tú seas con ellos, que les des creatividad, que le aumentes la paciencia, Señor. Que el día, Señor, sea de bendición para ellos, Señor, que si alguna vecina, Señor, o vecino, Señor, nos pide algún consejo, quizá oración, Señor, quizá interceder por ellos, Señor, que lo podamos hacer, Señor, que podamos prepararnos, Señor, que podamos estar en oración, leyendo tu palabra, Señor, buscándote cada día más, Señor, para poder ser bendición para otros, Señor. Señor, también te pido por ese hogar, Señor, que quizás exista alguna violencia intrafamiliar, Señor. Intercedemos, Señor, por esa mujer que a lo mejor esté Señor, padeciendo, Señor, violencia en su casa, a los niños de su hogar, Señor. Que tú seas tomando dominio de esa situación, Señor. Señor, que tú detengas, Señor, cualquier acto de violencia, Señor, en esta época, Señor, y que también, Señor, ahí podamos ser una bendición, Señor, que podamos llevar tu palabra de paz, de amor, Señor. Todo sería tan distinto, Señor, si nosotros pudiéramos predicar las buenas nuevas de salvación en estos momentos de pandemia, para que todos te conozcan, para que todos, Señor, puedan tener una esperanza, Señor, porque uno prende la televisión, Señor, y hay puras malas noticias, Señor, nada bueno, Señor, viene a nuestra vida según todo lo que dicen en la televisión, Señor. Pero, Señor, cuando yo me voy a los pies de tu palabra, Señor, encuentro esperanza, encuentro de que aunque yo pase por un valle de sombra o de muerte, Señor, no voy a temer mal alguno porque tú vas a estar allí, Señor. Señor, pero las personas que no te conocen no tienen esta salida, Señor. Señor, te pido, Señor, por los hogares, Señor, donde exista, Señor, depresión, donde exista, Señor, estrés, Señor, donde exista, Señor, desesperación, angustia, Señor, soledad, Señor. Yo te pido, Señor, por esos hogares, Señor, que tú seas bendiciendo, que podamos, Señor, ser puentes de bendición para ellos, Señor, que dispongamos nuestro corazón, nuestra vida a tu servicio, Señor, para poder, Señor, ser servicio, Señor, para nuestra vecindad, para nuestro vecindario, Señor, para nuestro barrio, Señor, para nuestra comuna, Señor, para nuestro país, Señor, que podamos, Señor, Señor, contarles, Señor, que existe una esperanza, Señor, Señor, que está en tu salvación, Padre amado de los cielos. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Tu palabra dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, Señor. Gracias, Padre, por tus palabras, Señor, que nos podemos memorizar para poder ocupar en momentos, Señor, de complicación, Señor. Señor, intercedemos, Señor, por todos nuestros vecinos. Yo no sé sus nombres, sus apellidos, pero tú los conoces, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Tú, Señor, tienes todo, Señor, bajo control. Y te pido esa dulce bendición que viene de lo alto, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano, mi hermana.
todos mis niños también. Les mando muchos cariños de parte mía y nada, pues, nos estamos viendo, si no es por esta vía, cuando ya todo pase y darnos el abracito que nos debemos. Chao, bendiciones. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Absalón y tenemos la hermosa bendición de poder orar por la iglesia. Sabemos lo importante que es, y la iglesia a este nivel nacional e internacional es un fuerte potencial. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este día que nos das, Dios mío, para reunirnos juntos. Te damos las gracias por tu amor y tu misericordia, por la bondad y la paciencia que tienes para con nosotros, Señor, y la importancia, Dios mío, que nos conlleva en este momento a orar, Dios mío, Señor, por la iglesia. Señor, nuestra iglesia local, te queremos pedir por cada uno de los estamentos que estamos, Dios mío, Señor, los niños, Dios mío, los jóvenes, los adultos, Señor Jesús, las mujeres. Señor, son muchos líderes los que están detrás de esto, Dios mío, y del trabajo que conlleva esto. Es un gran sacrificio, es mucha mano de obra, Señor Jesús, y queremos pedirte en forma especial que los puedas bendecir, que los puedas llenar, que les puedas dar dirección, Jesús. Dios mío, Señor, muéstrale el camino, Dios mío, cuando haya dudas, Señor, para poder, Señor, estar claro. Bendícelos, llénalos del Espíritu Santo para que puedan hacer, Dios mío, lo mejor que tienen, Dios mío, Señor, buscándote, llenándote de su presencia para poder guiar, Dios mío, cada una de estas de la iglesia, Jesús. Sabemos que es una labor fuerte, Jesús, en estos tiempos. Señor, pedirte también, Señor, por la iglesia a nivel nacional, Jesús, y todo esto que nos lleva a la pandemia, la necesidad, Dios mío, lo social, Jesús, donde nosotros como iglesia podemos, Dios mío, Señor, aportar algo, Dios mío, importante. Señor Jesús, nosotros nacimos, Dios mío, Señor, y fuimos creados como iglesia, Dios mío, en la necesidad, en la precariedad, Dios mío, Señor, en todas esas instancias, y sabemos la necesidad que tiene la gente en este momento, Señor. Bendice a las iglesias nacionales, bendice a la iglesia local, ayúdanos para encontrar los brazos, para abrazar a aquellos que necesitan de su amor, Señor Jesús. Obra, Dios mío, Señor, y que seamos algo importante, Señor, dentro de la iglesia, que seamos, Dios mío, Señor, partidarios y seres de luz delante de los que necesitan de ti, Señor Jesús. Gracias Señor, porque todo está en tus manos. Gracias porque sabemos que tú nos vas a guiar, Jesús. Bendice a los pastores, Señor Jesús, de nuestra iglesia. Bendice a los pastores en lo nacional. Permite, Dios mío, Señor, guíalos, Dios mío, de la forma de poder mantenernos, guiarnos, Dios mío, en estos tiempos de pandemia, Jesús. Sabemos que es difícil, Jesús, pero ayúdanos, Dios mío, Señor. Ayúdales a poder, Dios mío, tener, a prepararse en esta forma, Dios mío, que van a ser nuevos tiempos difíciles para nosotros, pero al mismo tiempo donde podemos lograr otras cosas si nos guiamos por ti. Bendice a los pastores de nuestra iglesia, que la presencia del Espíritu Santo los guíe, Señor, que la unción del Espíritu Santo pueda fortalecerlos en las dificultades, que puedan ellos sentir el cariño y el amor que nosotros los tenemos hacia ellos. Te damos las gracias sabiendo que tú tienes el dominio de todo y que nuestra fe está puesta en que todo lo que está pasando, todo, absolutamente todo está en tus manos y nada se escapa a tu voluntad. Te damos la honra, la gloria, las gracias, Señor, y pedimos que tu bendición nos acompañe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola hermanos de IFA, yo soy Vale del grupo de jóvenes. Primeramente quisiera mandarle un gran saludo y un gran abrazo a cada uno de ustedes que está en sus casas con su familia. Ahora nos vamos a dirigir a orar por la oración de petición. Así que para esto le voy a pedir que incline su rostro y que cierre sus ojos para entrar en comunión con nuestro Señor. Padre Celestial, nos dirigimos a ti en este momento, Señor, para pedirte, Señor mío. Primeramente pedirte entendimiento de que todo este virus, toda esta pandemia, lo del estallido social, Señor, está todo bajo tu control, Padre Celestial. Que nada se escapa de tus manos, que tú siempre has tenido el control de todo y sabes lo que vendrá y sabes lo que pasó, Señor mío. Que si estamos bajo tu manto de salvación, no nos va a pasar nada, Padre Celestial. Por eso mismo te pido que tú nos seas ayudando a comprender todas estas situaciones, que todo lo que está pasando, Señor, tú lo sabías, Padre Celestial, y que vamos a estar bien si es que estamos cerca de ti, Señor.
En segundo lugar, te quiero pedir por la salud, Señor, por la salud de cada uno de mis hermanos de la iglesia, por la salud de cada una de las personas de este país. Te pido por los trabajos, Señor mío. Yo sé que todo esto de la pandemia, Señor, ha generado un gran caos en la economía, Padre Celestial. Es por eso que te pido que tú nos seas ayudando y nos seas dando la calma y la tranquilidad, Padre Celestial, de que todo estará bien, de que bajo tu manto de amor, Señor mío, vamos a estar bien. También te pido, Señor mío, por nuestra salud mental, Padre Celestial, porque todo esto del encierro, de la cuarentena, también nos afecta emocionalmente, Padre mío. Por eso te pido que tú nos seas ayudando, Padre, en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Ahora es cuando más te necesitamos, cuando más tenemos tiempo para poder buscarte a ti, Señor mío. Te pido también que tú seas con nosotros en cada momento, en cada pensamiento. Por las relaciones familiares, porque sabemos que estar en cuarentena es complicado, Padre Celestial, porque cada uno tenía su rutina cuando estábamos normalmente, Señor. Ahora te pido que tú seas ayudando para que la armonía en el hogar sea a la perfección, Señor, que tú habites en medio de nuestras familias, Padre Celestial, que tú nos seas ayudando, que tú nos refuerces a través del Espíritu Santo los valores del Espíritu, Señor, para andar en armonía en la casa. Te pido, Señor mío, que tú puedas transmitir la paz, tu paz, Señor, porque tú eres príncipe de paz, a cada uno de mis hermanos para poder enfrentar esta pandemia, Padre Celestial. Que tú nos des el ánimo todos los días de levantarnos y poder sobrellevar todo lo que está sucediendo a nivel país, a nivel mundial. Todo esto lo dejo en tus manos benditas, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, mi hermano. Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor. Estoy aquí ahora reunido con Vicente para agradecer a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Y también agradezco al pastor por darme estos minutos para agradecer a Dios ante todos ustedes por todo lo que ha hecho por Vicente. Desde que llegamos a la iglesia, primeramente sentí mucho cariño, un buen recibimiento por parte de todos ustedes. Y gracias a Dios por escuchar nuestras oraciones. Desde el momento que Vicente sabíamos que venía con un problema al corazoncito, Dios habló a mi corazón y junto a mi pareja nos fortaleció en este camino que hemos querido seguir adelante con él, tomados de la mano. Y agradecer nuevamente porque Vicente nuevamente ganó otra batalla. Fue intervenido hace una semana atrás, nuevamente, en su corazoncito. Salió nuevamente victorioso. Amén. Y van a seguir siendo más batallas que él va a superar junto a Dios. Y gracias a las oraciones de cada uno de ustedes que ha tenido a mi familia en sus mentes y en sus corazones. Agradezco a cada uno de ustedes y decir que Dios es grande. Para Dios no es nada imposible. Y si lo declaramos con nuestro corazón de que Él lo va a hacer y Él puede, porque para Él no es nada imposible, como les digo, Él lo hará. Y yo he visto el amor de Dios, su misericordia, su gran poder con Vicente, y es mucho más que palabras, son acciones que he podido ver por parte de Él. Y estar con él, poder abrazarlo, poder tenerlo en casita, ha sido lo que mejor Dios me ha dado de un hijo tan maravilloso. Espero que cada uno de ustedes sigan orando, siga confiando en el Señor, que estos momentos que estamos pasando de crisis, de pandemia, Dios lo va a poder sacar. Dios hará su voluntad en el momento correcto y siempre estar unidos en congregación. Ahí vamos a estar junto a Catherine. Catherine está se tiene el teléfono. Saludos. Hola. Que Dios los bendiga mucho, grandemente. Cuídense mucho y aquí estaremos también en casita orando por cada uno de ustedes y por sus peticiones. En nombre del Señor les saludo. Adiós. Chao. Iglesia, queremos animarte en el Señor, en particular en estos días de cuarentena total para nuestra ciudad.
Seguimos en comunión. En la imagen puedes ver cada una de las instancias virtuales que tenemos para estar comunicados. Te animamos a participar en ellas y además tener tu tiempo de oración familiar. El Salmo 118 nos dice: el Señor es mi fuerza y mi canto, Él es mi salvación. Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor realiza proezas. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. Gloria a Dios, el Señor te bendice. Quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir, es quien con sus manos hizo las estrellas. Hola a todos y todas, bienvenidos a esta parte hermosa de la escuela dominical. Bienvenidos a todos los niños, a todas las niñas, a todos los que no son tan niños, a todos los que son más grandes, son los preadolescentes, a todos ellos muy bienvenidos a este espacio de la escuela dominical. Hoy quiero que nos asombremos, sí, que nos asombremos de Dios. Empecemos a pensar, ¿podemos asombrarnos de Dios o ya conocemos todo lo que Él hizo, todo lo que Él es? ¿Podemos asombrarnos de lo maravilloso que Él hizo en nuestras vidas también? ¿Qué es lo más asombroso que tú sabes de Dios? ¿Qué es lo más asombroso que has visto de Dios? A ver, pensemos un poco. ¿Pensaste? Ya, ahora dilo en voz alta. Muy bien, eso es absolutamente asombroso. La palabra de Dios, que es la Biblia, dice en el Salmo 92, 4 y 5 lo siguiente. Lee conmigo ahí. Señor, tus obras me ponen alegre. Gritaré de gozo por lo que has hecho con tus manos. Señor, ¡qué maravilloso es todo lo que has hecho! ¿Puedes ahora colocar una cara de asombro para que vayamos practicando cómo estás a punto de observar lo asombroso que es Dios? A ver, coloca tu cara de asombro. ¡Muy bien! Esa cara fue excelente. Mira tú, una de las obras más asombrosas de Dios es la creación. En Génesis 1:24 la Biblia dice: Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. ¿Se imaginan a Dios creando cada uno de los animales de la creación, colocando cada detalle en cada uno de ellos? Pero yo me pregunto, ¿qué estaría pensando Dios cuando creó a esta vaca peluda? Sí, parece un muñeco de peluche y tenerlas así de bonitas requiere mucho trabajo para darle estilo. Utiliza laca para su pelaje y aceites especiales para que su pelo se vea brillante. Toma alrededor de 2 horas tenerlas listas. ¿Cuánto te demoras tú en estar listo por la mañana? Aquí hay otra creación asombrosa. Ella se llama Capra falconeri. Miren esta capra, sus cuernos pueden medir 1,6 metros de largo. Pero los cuernos de la hembra solo crecen hasta 25 centímetros de largo. Son veganos estrictos, comen fruta, verdura, hojas y flores. Aquí tenemos otra creación asombrosa, el perro mapache. ¿Te gustaría tener esta mezcla de perro y mapache de mascota? Sus parientes más cercanos son los perros, los lobos y los zorros. Solo tienen una pareja durante toda su vida. Son únicos y tienen también procesos de hibernación y van a hibernar con su pareja. Y por último, mira el alcatraz patiazul. Son excelentes voladores y nadadores de las Islas Galápagos. Son buenos bailarines y silban con un tono muy alto, pero sus patas azules tienen una explicación científica real.
ya que provienen de la dieta de peces e indica que su sistema inmune es muy saludable. ¿Te sorprendieron estos animales? Realmente son asombrosos y a todos ellos los creó Dios. Él mostró e invirtió todo su amor para crear a cada uno de ellos. Tú, por ejemplo, ¿tienes mascota en tu casa? ¿Puedes ver lo asombroso que fue Dios al crear tu mascota? ¿Qué es lo que más te gusta de él o de ella? Dios es un Dios muy creativo y muy asombroso. Pero ¿sabes qué? Para el último día de la creación, Dios vio todo lo que había hecho, vio que todo era bueno, pero aún así dijo, me falta algo. ¿Qué será? ¿Qué será? Empezó a pensar y lo encontró. Faltaba el toque final de su creación y faltaba el ser humano. Sí, tú, yo somos seres humanos. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana son seres humanos y Dios lo creó al último como su creación más especial. Por ejemplo, ¿tú sabías que cada vez que levantas un pie ocupas 200 músculos diferentes? O por ejemplo, que tus dientes son igual de fuertes que los de un tiburón. ¿O sabías que los músculos más rápidos de tu cuerpo son los que hacen que tus ojos parpadeen? Sí, parpadea ahora, mira qué rápidos son. ¿O sabías que al igual que tu huella dactilar, la textura de tu lengua es absolutamente única? Y por último, y para que pruebes también en tu casa, el pulgar de cualquier mano mide lo mismo que la nariz del mismo cuerpo. Compruébalo tú. Muy bien, muy comprobado eso. El rey David en la Biblia dice algo muy importante que quiero que repitas ahora conmigo, pero muy fuerte, que todos tus vecinos escuchen esto. A la 1, a las 2 y a las 3. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso y de eso estoy bien seguro. Salmo 139:14. Muy bien, escuché hasta acá lo que dijiste. Dios es un Dios inmensamente creativo y tú fuiste creado por Él. Cada parte de la creación de Dios es maravillosa y por eso hoy quiero que celebremos a Dios. Que Dios es un Dios asombroso y que nos creó con amor. Cuando celebramos a Dios, lo estamos adorando. Y mira, te voy a dar un ejemplo. Puedes celebrar así como estos pajaritos bailan. Mira. ¿Te gustó? Genial, ¿cierto? Y hablando de pajaritos, mira lo que la Biblia dice en Mateo 6:26. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Sí, tú y yo somos valiosos para el Señor. Tú eres una creación valiosa para Él y tienes de Dios en ti, de su creatividad y de su amor. No tenemos que estar intranquilos, sino que tenemos que estar seguros porque Dios nos cuida así como Dios cuida de los pajaritos del campo. Dios te cuida a ti y cuida a tu familia y de eso tienes que estar bien seguro. Recuerda entonces lo que aprendimos en esta clase de hoy. Dios es asombroso. Tú eres una creación única y Dios te cuida siempre, ¿ya? Así que el desafío de la semana es el siguiente. Tienes que enviar una foto de alguna parte de la creación de Dios que encuentres maravillosa. Puede ser un animal, un ave, un insecto, algún paisaje y lo ideal es que tú también aparezcas en esa foto. Ya, vamos a terminar con una oración. Puedes cerrar tus ojos para concentrarte y repite después de mí. Señor Jesús, gracias por lo que aprendí hoy. Gracias porque tú me creaste con amor, porque soy único y porque tú cuidas de mí siempre. En el nombre de Jesús, amén.
Chao, nos vemos la próxima semana. Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios, aunque la gente se burlaba. Con su fe un arca construyó. Pronto vinieron 10 veces más. Yeah. Pequeños héroes y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más. Cantando. Yeah, yeah. Somos 10 veces más. Buenos días, hermanos y hermanas. Feliz de estar nuevamente ya en nuestro domingo número 12, si no me equivoco, compartiendo por este medio, ¿cierto? Agradecido de Dios de que hayamos podido aprovechar en todas estas semanas que han pasado los medios de los que tenemos disponibles para poder igual estar en comunión y compartir, ¿cierto? Especialmente de la palabra. Como saben, durante varios domingos hemos estado analizando la prueba, la aflicción, ¿cierto? El sufrimiento. Esas palabras, ¿cierto?, hablan de lo mismo, ¿cierto? Hablan de circunstancias que provocan aflicción en nosotros, tanto el sufrimiento como el dolor, como la prueba, la aflicción, en general en la Biblia, ¿cierto?, y en el lenguaje común son usadas como sinónimo. Hemos aprendido bastante sobre la aflicción, y a modo de introducción quisiera repasar brevemente puntos que hemos aprendido sobre la aflicción. Hemos aprendido, por ejemplo, que la prueba nos hace pacientes, ¿cierto? Produce paciencia en nosotros la prueba. Eso lo vimos en Santiago 1. Vimos también que la prueba puede ser permitida por Dios como parte de su plan. Para eso tenemos, ¿cierto?, el ejemplo de la vida de José, que nos han compartido domingos atrás. También que frente a la prueba somos llamados a ser fieles, decididos y valientes. Le voy a dar un segundo para que piense de quién estoy hablando. Estamos hablando de la vida de Ruth, ¿cierto? Que nuestra posición no nos permite entender plenamente el propósito soberano de Dios. Estamos hablando del libro de Job, que analizamos unos domingos atrás. También hemos aprendido que frente al sufrimiento estamos llamados a ejercitar mediante obras esa fe que Dios nos ha dado. Eso nos lo compartió nuestro hermano Enzo, ¿cierto? Y uno de los ejemplos que daba era la vida de Abraham. Y también hemos aprendido que cada aflicción está acompañada por el consuelo de Dios y que ese consuelo que Dios nos da es para que nosotros entreguemos consuelo a otros. Eso nos lo compartió recién el pastor el domingo pasado. Entonces, podríamos decir que ya estamos algo familiarizados con el sufrimiento. Hemos analizado bastantes aspectos distintos del sufrimiento. Claramente esto no significa que nos está empezando a gustar el sufrimiento, ¿cierto? El sufrimiento va a ser siempre algo que el ser humano va a tratar de sacar de su vida. Pero nosotros quizás estamos empezando a mirar el sufrimiento con otra perspectiva, una perspectiva por supuesto bíblica, que nos va a hacer cambiar la actitud frente al sufrimiento. Quizás ya no vamos a estar tan con esa primera reacción de querer evitar el sufrimiento a toda costa, porque hemos aprendido que el sufrimiento es parte, así como el gozo, así como el regocijo, el sufrimiento también es parte del plan que tiene Dios para nuestras vidas. Cuando aprendemos que el sufrimiento produce paciencia, que el sufrimiento está dentro del plan de Dios y que tenemos un Dios que nos consuela, empezamos entonces a mirar el sufrimiento con otros ojos. Con unos ojos que quizás no quieren evitarlo a toda costa, sino que unos ojos que empiezan a analizar el sufrimiento y a preguntarse, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios conmigo en esta etapa de mi vida?
Hoy día vamos a mirar otro aspecto del sufrimiento, que ojalá también nos empuje en esa dirección, la dirección de mirar el sufrimiento con otros ojos y poder, ¿cierto?, estar más pendientes de lo que quiere Dios con el sufrimiento que de la experiencia negativa en sí. Hoy día vamos a aprender que el sufrimiento produce en nosotros una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y nos vamos a basar, para que abra su Biblia o la vea en su teléfono, en 2 Corintios, capítulo 4, nos vamos a basar principalmente en los versículos 16 a 18, pero vamos a leer desde antes, vamos a leer desde el versículo 5. ¿Ya? Entonces, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Versículo 8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos, y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con Él, y nos llevará junto a ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. 16. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Voy a leer en la versión NTV, porque la que leí recién era NBI. Voy a leer NTV del versículo 17 en adelante. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Estos los que acabo de repetir en la versión NTV son los que vamos a estar centrando hoy día, pero queríamos tener contexto porque también vamos a ver un versículo que está un poco más arriba. Entonces, creo que estamos analizando el sufrimiento, es verdad, pero los versículos en los que nos estamos centrando nos hablan de que el sufrimiento va produciendo en nosotros un peso de gloria. Entonces, primero veamos brevemente a qué se refiere este peso de gloria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gloria? Entonces, en primer lugar, la gloria no es un concepto fácil de definir, como suele ser el caso de las características de Dios, ¿cierto? Porque cuando uno habla de la gloria de Dios, está hablando de un atributo de Dios, y rápidamente cuando hablamos de un atributo de Dios, las palabras se empiezan a quedar cortas, y tenemos que igual hacer el esfuerzo de comprender este concepto para que podamos, ¿cierto?, apropiar esta palabra que estamos recibiendo. La palabra gloria es usada comúnmente en la Biblia para hablar de belleza y de las perfecciones de Dios, ¿ya? Se habla de algo, en cierta manera, majestuoso, ¿cierto?, bello. Es algo claramente bueno, como todos los atributos de Dios. Veamos, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, versículo 3, tenemos una visión que Isaías tuvo de unos ángeles, en el que dice el versículo: el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Basándonos en lo que dicen los ángeles en esta visión, y según también dicen los estudiosos de la teología, la gloria de Dios está relacionada con su santidad. Porque, como sabemos, la santidad se refiere a Dios mismo, a quién es Él.
cuando uno dice que Dios es santo, uno habla solamente de Dios, porque Dios solamente tiene ese atributo de poder ser llamado santo. Sin perjuicio que nosotros sabemos que somos santos porque somos apartados, pero por los méritos de Jesucristo que nos reconducen a la santidad de Dios, ¿cierto? Entonces, mientras la santidad se refiere a Dios mismo, la gloria habla de lo que Dios muestra de sí mismo. Esto se ve en el pasaje que acabamos de leer en Isaías, porque dice: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Es decir, la gloria es algo que se muestra de Dios en la tierra, y la santidad es algo que nos hace mirar a Dios mismo, ¿cierto? Por ejemplo, en Salmos también la palabra nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso está en Salmo 19 al principio. En la versión NTV de ese mismo Salmo dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Me gusta bastante esa en la versión NTV de Salmos 19.1, porque dice ya: los cielos proclaman la gloria de Dios, o sea, hablan de la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Desplegar es como si algo estuviera doblado y uno lo saque los pliegues, ¿cierto? Es mostrar, es expandir. Entonces nos habla de que la creación misma muestra o habla sobre la santidad de Dios. Y eso está relacionado con la gloria, ¿cierto? Esa es la gloria, lo que nosotros podemos ver de Dios. La santidad, como habíamos mencionado, significa separación. Y por eso es que podemos decir que cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios es el único de su clase, ¿ya? Y la gloria es la manera en que Dios nos muestra cómo Él es único. O sea, decir que Dios es glorioso nos lleva a pensar que Él manifiesta esa santidad a través de su creación. Y lo bonito y lo que está relacionado con lo que vamos a estudiar hoy día es que una de las maneras en que Dios manifiesta esa santidad, es decir, una de las maneras en que se manifiesta la gloria de Dios, es mediante nosotros como creación de Él. O sea, los cielos, ¿cierto?, y el firmamento muestran la gloria de Dios, muestran cuán grande es, pero nosotros también, como criaturas también nosotros mostramos la gloria de Dios. Y bueno, ya vimos en primer lugar más o menos a qué se refiere la gloria, y ahora nos vamos a centrar en algo que estaba en el versículo 6 y 7 que leímos más arriba, del mismo pasaje de 2 Corintios 4, donde nos dice, voy a leer: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es este tesoro del que habla el versículo 7? Bueno, la respuesta está en el versículo 6. Dice: para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Después, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Entonces, en segundo lugar vamos a analizar que nosotros venimos a ser un recipiente de la gloria de Dios. O sea, un recipiente de barro, como dice, ¿cierto?, el pasaje, pero no somos nada menos que un recipiente de la gloria de Dios. Pablo le enseña a los corintios que todos somos vasijas de barro en las que se puso un tesoro, ¿cierto? Y claramente Pablo hace un contraste, ¿cierto? Porque no es casual, ¿cierto?, que Pablo haya usado la palabra vasija, o sea, barro, y gloria en un mismo pasaje. Es un contraste muy notorio entre el material del que está hecho el recipiente y lo que se pone en ese recipiente. Difícilmente nosotros guardaríamos, no sé, un puñado de diamantes en una caja de cholguán, ¿cierto? Pero ese es el contraste que quiere hacer Pablo. Claramente no hay acá un menosprecio hacia nosotros como las vasijas de barro, pero hay un contraste para que tengamos la perspectiva de qué es lo que se está poniendo en nosotros. Algo muy valioso entonces fue puesto en un recipiente que no tiene valor en sí mismo, sino que adquiere valor por lo que se pone en él. Nosotros somos esas vasijas de barro. Y también podemos ver que hay un propósito de poner esa gloria en esa vasija de barro. Dice, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Como siempre, ¿cierto? Como siempre es, Dios no diseña las cosas por mera casualidad o por azar. La manera en que Dios hace las cosas tiene el propósito de mostrarnos quién es Él, cuál es su carácter, y de mostrarnos su voluntad. Él quiso que el propósito por el cual nosotros podamos ser recipientes de la gloria de Dios es para que se vea que el poder viene de Él. Es una manera de ver que en nuestra imperfección
cuando la gloria de Dios se vea, el testimonio, ¿cierto? Y lo que se muestre puede hacer como claramente que el poder viene de Dios. Eso es obviamente un llamado a nuestra humildad y un llamado a nosotros a siempre dirigir, ¿cierto?, los ojos, la mirada del que nos está viendo, del que está viviendo con nosotros, a Dios. Que cada característica gloriosa que nosotros podamos mostrar tiene una fuente clara, que es Dios. Habiendo visto ya que era más o menos, ¿cierto?, una aproximación al concepto de la gloria de Dios, y ver también, en segundo lugar, que nosotros como seres humanos, como creación de Dios, somos recipientes de la gloria de Dios, veamos ahora entonces a lo que vinimos, ¿cierto? ¿Cuál es la relación de esto con el sufrimiento? ¿Por qué el sufrimiento, que es algo que al tiro uno le asocia una carga negativa, por qué el sufrimiento va a tener que ver con la gloria, con la belleza, con la majestad de Dios? ¿Tiene algo que ver en realidad la gloria con el sufrimiento? ¿Cierto? Parecen así como a priori parecen cosas bien distintas. Como cuando yo estoy hablando de Dios como glorioso, como que creó los cielos y la tierra y que los cielos proclaman la gloria de Dios, ¿por qué voy a estar hablando de sufrimiento? Bueno, pero Dios ha relacionado las dos cosas y vamos a tratar de tener un acercamiento a esa relación. El apóstol Pablo nos muestra que nosotros somos verdaderos recipientes de la gloria de Dios. Entonces estamos seguros ya que la gloria y la grandeza de Dios pueden manifestarse a través de nosotros. Pero la pregunta relevante es ¿cómo? ¿Cómo la gloria de Dios se va manifestando a través de nosotros? O si uno quisiera ponerlo en los ejemplos, como los versículos 6 y 7 lo muestran, ¿cómo este recipiente de barro se va llenando de este tesoro que va cayendo, ¿cierto? Que se va virtiendo en este recipiente. ¿Cómo la vasija de barro se va llenando de gloria? ¿Cómo nuestra vida, que es, ¿cierto?, imperfecta, ¿cierto? Nosotros somos cambiantes, ¿cierto? A veces nos quedamos atrapados en el sufrimiento. ¿Cómo ese recipiente y ese carácter que tenemos nosotros de imperfecto se va llenando de algo perfecto? Pensemos, por ejemplo, ¿en qué manera ustedes ven que la gloria de Dios se manifiesta a través de ustedes? Podemos, por ejemplo, poner un primer ejemplo, la misericordia hacia otros. Es un claro ejemplo de glorificar a Dios, ¿cierto? De la gloria de Dios manifestada a través de nosotros. También el amor que nos demostramos uno a otro, especialmente, ¿cierto?, dentro de una comunidad cristiana, pero también hacia el prójimo, hacia el que, por ejemplo, el que no cree en Dios. Otro ejemplo claro es nuestro servicio. Y este ejemplo va a ser relevante para lo que vamos a ver ahora. Nuestro servicio también glorifica a Dios, ¿cierto? ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos que dimos? Por ejemplo, la misericordia hacia otros, el amor que nos demostramos o el servicio que nos damos. ¿Qué tienen en común? Bueno, todos estos ejemplos están demostrados, están plasmados en la vida de Jesucristo. Eso tienen en común. Jesús mostró la plenitud de Dios en su vida. Y la palabra precisamente nos muestra a Jesús como alguien que mostró misericordia. Ejemplo hay demasiado, ¿cierto? Nos muestra a Jesús como alguien que amó profundamente. Y ahí es inevitable dar el ejemplo al tiro de la cruz, ¿cierto? La cruz es un acto de amor profundo. Y también nos muestra a Jesús como un siervo, como alguien que sirvió, y sirvió hasta la muerte. Entonces, si nosotros queremos analizar cómo nuestra vida se va llenando de la gloria de Dios, miremos la vida de Jesús. Es un poco confuso, de nuevo, volver a por qué algo como tan grande como la gloria se relaciona con sufrir. Pero veamos, de hecho no es una confusión nueva, porque veamos la pregunta que le hacían los discípulos a Jesús. Veamos en capítulo 22 de Lucas. Lucas 22, versículos 25 a 30. Voy a leer yo la versión en NBI de eso. Primero le preguntaron a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos, ¿cierto? Y Jesús respondió, versículo 25, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas,
Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí, bueno, claramente Jesús les rompe a los discípulos el paradigma de lo que ellos pensaban que era ser glorioso. Porque ellos ya estaban pensando, ¿cierto?, en el momento en que ellos estuvieran con Dios en el paraíso. Y estaban pensando al tiro, bueno, entonces, ¿quién va a ser el más grande, el más potente cuando estemos en ese lugar? Y Jesús, como dije, les rompe el paradigma y les muestra que la grandeza, es decir, la gloria, porque no hay gloria más grande que la que nos espera, ¿cierto?, cuando estemos en el paraíso, consiste en servir. Le hace preguntas retóricas como, ¿quién es más importante, el que está sentado en la mesa o el que sirve? Y le hace como, le responde, ¿cierto?, irónicamente, ¿no es el que está sentado en la mesa? Y le dice, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces nos muestra que la grandeza no tiene que ver con un despliegue de poder necesariamente o con autoridad o con imposición, ¿cierto?, de una voluntad, sino que tiene que ver con servir. Y también les muestra, ¿cierto?, del versículo 28 en adelante, les muestra que acompañarlo, es decir, que los discípulos lo hayan acompañado a Jesús en sus pruebas, los hace destinatarios de una recompensa. Entonces, estos dos elementos, ¿cierto?, que la grandeza en realidad es servir, que el que quiere ser más grande tiene que comportarse como el que está abajo, y también que si nosotros acompañamos a Jesús en su sufrimiento, vamos a tener una recompensa, nos hablan ya de cómo funciona esta relación entre el sufrimiento, la aflicción y la gloria, ¿cierto? Ya empiezan estas dos cosas que estaban como súper separadas, empiezan a juntarse, porque eso es lo bonito de la palabra del Señor, que nos ayuda, ¿cierto?, a aclarar ciertos conceptos que nosotros quizás en nuestra mente no relacionamos. Entonces, viendo de esta manera, podemos notar que la gloria de Dios no se trata de mostrar grandeza, autoridad, como imposición, no, sino que de poner esas cualidades que no dejan de existir, ¿cierto? El poder de Dios, la grandeza, poner esas cualidades al servicio de otros en amor. Jesús tenía todas esas cualidades que uno piensa cuando habla de gloria. Tenía poder, tenía autoridad, él podía hacer cosas sobrenaturales, ¿cierto? Pero él ponía esas características, esa gloria, la ponía al servicio de otros. Ese es el ejemplo que tenemos. La gloria de Dios en nosotros, entonces, que es como lo que nos predicaba, ¿cierto?, hace unos domingos el hermano Enzo, decía que la gloria de Dios es el resultado de actos profundamente espirituales que nosotros ejercitamos. La gloria de Dios consiste justamente en ese momento en que nosotros ejercitamos la fe que tenemos y la ponemos, ¿cierto?, al servicio de otros. Entregamos esa fe, la demostramos, ¿cierto? Y ese claramente fue el caso de Cristo. De hecho, en el Nuevo Testamento, en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, se ve claro que el caso de Cristo fue el caso de una persona que hizo actos profundamente espirituales de entrega, de lo que el Padre le había dado a él. Voy a leer la versión Reina Valera de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, al cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tenemos un llamado claro aquí de tener este sentir que hubo en Cristo, este sentir de tener tanto dentro nuestro, ser recipientes de barro, pero ser recipientes de esta gloria, pero entregar esa gloria, ponerla en servicio. No apropiarla ni usarla como les decía Jesús a los discípulos en Lucas, ¿cierto? Los reyes oprimen a sus súbditos, ejercen autoridad sobre ellos y se llaman benefactores. No tiene que ser así entre nosotros. Entonces nosotros, como recipientes de la gloria de Dios, ocupamos esa gloria de Dios para servir a otros. Ese es el sentir que hubo en Cristo, que en Filipenses se nos llama a tener el mismo sentir. Y aquí volvemos, ¿cierto?, al pasaje central de hoy día, que está en los versículos 16 a 18 de 2 Corintios 4.
Lo vamos a repetir para que lo tengamos fresco. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Lo que quisiera destacar del pasaje en el que nos vamos a centrar hoy día, pero ya estamos terminando casi, es que las aflicciones que podamos experimentar están haciendo un trabajo. Es decir, están produciendo un resultado a largo plazo que no es visible, pero que no deja de estar ahí, ¿cierto? Y ese resultado a largo plazo tiene más valor que todo el éxito y la felicidad que podamos sentir como en el presente, ¿cierto? Bueno, vamos a ver que es clara de nuevo el contraste que hace Pablo entre sufrimiento ligero y efímero, o sea, efímero es temporal, que pasa luego, sufrimiento ligero y temporal, y la gloria eterna y de más valor, ¿cierto? Es un contraste claro. Esto nos tiene que impactar nuestra percepción del sufrimiento, porque a veces nuestra percepción del sufrimiento es que es muy severo o muy duradero. Ya nos cansa que una etapa de aflicción dure más de lo que nos gustaría o que las consecuencias sean muy graves para nosotros. Pero esto en realidad es un consuelo, porque dice que la gloria que disfrutaremos lo supera con creces. O sea, si nosotros opinamos que el sufrimiento por el que estamos pasando es muy gravoso o muy duradero, tenemos que pensar que, bueno, entonces la gloria es eterna y es de mucho mayor peso que ese sufrimiento. En Romanos 8:18 dice: considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La palabra nos muestra que el sufrimiento no es en vano. Y esto creo que es una tranquilidad que necesitamos tener. Porque qué terrible sería si todos los sufrimientos que nosotros atravesamos a lo largo de nuestra vida fueran una mera casualidad que va a quedar ahí como una anécdota y que no va a producir ningún resultado positivo en nuestra vida. Sería de verdad triste. Pero nosotros no tenemos esa convicción, tenemos la contraria. El sufrimiento no es en vano, no es perder el tiempo. A veces uno dice, bueno, mismos personajes bíblicos dicen, este día ojalá Dios lo borre del calendario. Y bueno, son expresiones emotivas que son válidas, ¿cierto? Es legítimo tenerlas. Este día ojalá yo no hubiera despertado hoy día. Son expresiones válidas de angustia, pero nuestra mente y nuestro corazón tienen que estar convencidos de que ese sufrimiento no fue una pérdida de tiempo. Y también que nuestra actitud hacia el sufrimiento debe ser la misma que la de Cristo. Obviamente nos falta demasiado para poder llegar a esa misma actitud, a ese mismo sentir. Pero la actitud es poner la mirada en el trabajo invisible que Dios está haciendo, mediante su Espíritu, y que se va a mostrar definitivamente cuando estemos en presencia de Dios, ¿cierto? Todo estos sufrimientos que van llenando de alguna manera la vasija de barro, la van llenando como si imagínense que fuera agua, están produciendo, ¿cierto?, un resultado tremendo cuando estemos en presencia de nuestro Dios. Pero también, no solamente cuando hablemos, ¿cierto?, de cuando Jesús venga por nosotros, sino que también hablemos de lo cotidiano, porque esos sufrimientos nos va entrenando a nosotros y va haciendo que cambiemos nuestra perspectiva y podamos servir a otros, ¿cierto?, con la situación que estamos viviendo. El consuelo, por ejemplo, a otros es un ejemplo bueno que veíamos la semana pasada. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé este anhelo, este deseo de estar con Él, ¿cierto?, en el paraíso, pero también de que este entrenamiento que nosotros podamos tener, ¿cierto?, esta manera en que nuestra vasija, nosotros como vasija nos vamos llenando de la gloria de Dios, pueda ser útil, ¿cierto?, pueda bendecir a otro. Tenemos que hacer un esfuerzo por poner la vista en el carácter de Cristo que se está formando en nosotros gracias a la prueba. Uno puede decir gracias a la prueba como si la prueba fuera algo bueno, porque claramente lo que estamos aprendiendo es que sí. Porque si gracias a esa aflicción el carácter de Cristo se está formando en mí, tengo que de alguna manera estar agradecido, mostrar gratitud por eso. Poner la vista en la recompensa eterna, pero también poner la vista en el carácter de Cristo que se está formando. Estas cosas nos sirven, ¿cierto? Y ojalá nos puedan empezar a servir de motor para atravesar la aflicción. Ese era el mensaje que les quería transmitir. En resumen,
primero vimos que la gloria de Dios tiene que ver con la manifestación o demostración de quién es Dios, de su santidad, ¿cierto? A través de la creación, a través de todo lo que existe. Entonces la gloria es la manera en que Dios manifiesta su santidad, y nosotros somos una de esas maneras. Ese es el punto 2. Nosotros tenemos la promesa de poder ser recipientes de la gloria de Dios. Somos un recipiente de barro que contiene algo excelente y de valor incalculable. Como tercer punto, la manera en que como recipiente nos vamos llenando de la gloria de Dios, ese es el cómo, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos llenando de la gloria de Dios? Es viviendo en Cristo. Mostrar la gloria de Dios no es mostrarnos como grandes y poderosos que no sufren, que no le entran balas, sino que es sirviendo, ¿ya? Ese es el paradigma que rompe Jesús, ¿cierto? Que vimos en el libro de Lucas. Y como cuarto y último punto, soportar la aflicción como Jesús lo hizo, nos va llenando con esta gloria que va a ser finalmente manifestada cuando veamos a Dios. Espero, hermanos, que haya sido de bendición la palabra que acabamos de compartir. Confiamos en que siempre es así porque la palabra produce en nosotros. Y deseo que en realidad, tanto para mí como para ustedes, esto pueda ser una realidad. Que podamos, gracias a todo lo que hemos aprendido del sufrimiento, empezar a tener otra perspectiva del sufrimiento. Empezar a ver el propósito de empecemos a ver que no es algo vano, no es algo que no sirve de nada y que son años perdidos de su vida. No, el sufrimiento tiene un propósito y tenemos que cada vez más empezar a aceptarlo y empezar a vivir esa realidad de que somos recipientes de la gloria de Dios y que el sufrimiento es una de las maneras en que nos vamos llenando de esa gloria. Que Dios los bendiga mucho. Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que bien y que bueno, ¿no es cierto?, que tengamos este tiempo de poder compartir juntos la Santa Cena. Así que les invitamos a tomar sus elementos que suponemos que ya tienen preparados, a que se junten la familia, los niños, todos para que podamos compartir este tiempo y podamos recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios 11, vamos a leer del versículo 23 en adelante. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados en el mundo. Gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Queremos mirar par de cosas acerca de lo que hacemos. ¿Por qué hacemos tomamos la cena del Señor? ¿Por qué lo recordamos? Y como dice el apóstol Pablo ahí, que él no estaba presente cuando el Señor la instituyó, pero lo recibió como una revelación directamente del Señor. Esta fue una instrucción que Jesús nos dejó, por supuesto, hacía rememoranza con la salida del pueblo de Egipto, pero el Señor instituyó la cena. Él es el origen de la cena del Señor, encomendó que la continuáramos haciendo en memoria de Él. Él es el centro. Cristo, la obra de Cristo es el centro de lo que celebramos hoy. ¿Quiénes la celebran? Los creyentes.
aquellos que han creído en la obra salvadora, justificadora de nuestro Señor, los que le aceptan, ¿cierto? Le obedecen, intentan obedecerle, intentan vivir siguiendo al Maestro. Es un acto de proclamación, ¿cierto? Decimos, ¿cierto? Con este acto que somos hijos del Señor, que reconocemos la obra del Señor. En este caso en particular, en estos tiempos, no estamos juntos como iglesia, pero juntos me refiero en un lugar físico, pero espiritualmente estamos juntos. Amén. Y lo celebramos juntos, hermanos. Tú con tu familia, con tus hijos, con los que están a tu alrededor. Probablemente en tu casa hay familiares que no son cristianos. Estamos dando testimonio también a ellos de la obra del Señor. Estamos unidos espiritualmente y celebramos a Cristo, el sacrificio del Señor. Los elementos, el pan y el vino, son elementos que menciona la Biblia porque son elementos propios de la comida de ese tiempo, ¿cierto? El Señor no especifica qué tipo de pan, qué tipo de vino, qué tipo de líquido, qué jugo, no es relevante eso, si no el Maestro hubiese dado alguna indicación más clara. Por el contrario, hay indicación aquí mismo en el pasaje de Corintios, ¿cierto? Cuando ellos lo hacían de forma desordenada, ¿cierto? Se embriagaban, era más bien una comilona que celebrar la cena del Señor. Entonces ese es el llamado que tenemos, ¿cierto? Hacerlo, pero de la misma manera tenemos que preparar los elementos, como tú lo has hecho ya durante estos días, como nosotros también lo hemos hecho, ¿cierto? No es tomar un pedacito de queque cualquiera y una bebida, no. Lo preparamos, porque tomamos conciencia de la importancia y de la relevancia de este acto, que es simbólico, pero lo hacemos con mucho respeto al Señor. Es como cuando ofrendamos, no metemos la mano al bolsillo a ver qué hay, sino que hacemos lo que preparamos para el Señor. La actitud que debemos tener, el llamado es a recordar la obra del Señor. Hermanos, es a concentrarnos, reflexionar en la obra de Cristo. No es cumplir un domingo más, es reflexionar, recordar la obra de Cristo en mi vida, en tu vida, en nuestra vida. Así que, hermanos, no es un tiempo de juegos, no es un momento para chistes, no, es un momento serio que recordamos la obra del Señor. Es un momento de recogimiento. Lo hacemos con alegría porque el Señor nos salvó, pero es un momento de recogimiento en que recordamos la obra de nuestro Señor, los beneficios que tenemos en la cruz, conscientes de los beneficios que tenemos. A través de la cruz tenemos salvación, tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos bendiciones. Dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Tenemos bendiciones a través de la obra de Cristo en la cruz. Y eso recordamos, hermanos amados, hermanas, hermanos. No estamos aquí a tomar la cena con una actitud arrogante, indiferente, distraída. No. Lo hacemos comprendiendo el alcance, la seriedad y la obra de Cristo en la cruz. No podemos perder de vista eso. Amén. Y quiero tomar una lectura que hace el pastor John Piper de este pasaje para que meditemos un poco más. Dice, del versículo 37 al 32, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, paréntesis, es decir, sin valorar y confiar en el precioso don y regalo de Cristo, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, paréntesis, no para ver si son suficientemente buenos, sino para ver si están dispuestos a apartarse de sí mismos y confiar en Jesús para lo que necesiten. El Señor hizo la obra completa. Amén. Nuestro llamado es a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Amén. Y entonces coma el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, paréntesis, es decir, sin darse cuenta que ese pan no es un sándwich, como algunos consideraron en Corinto, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. No para enviarlos al infierno, dice él entre paréntesis, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina, paréntesis. Esto es, algunos son débiles, algunos están enfermos y otros duermen. Cierre paréntesis. Para que no seamos condenados, paréntesis, es decir, para no ir al infierno, como los del mundo. Entonces, hermano, cuando hablamos de no tomar indignamente, es tener conciencia, reconocer cuál fue la obra de Cristo en la cruz. Amén. Así que yo te invito a tomar unos segundos y reflexionar en eso. Cada uno de nosotros ahí congregados en nuestras casas, reflexionemos en la obra de Cristo, el sacrificio que ha hecho por nosotros y agradezcámosle.
Padre Santo, tomamos este tiempo para, Dios mío, recordar el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Amén. Gracias, Señor, queremos tomar en cuenta la palabra, Señor, que nos llama a examinarnos, Amén, la palabra que nos llama a discernir este símbolo, Señor, esta ordenanza que estamos ejecutando en este momento. Gracias. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo ministre cada una de nuestras vidas, que nos muestre, Señor, aquello en lo que estamos mal, aquello, Señor, en que caemos constantemente, aquello que tú, Señor, requieres que nosotros cambiemos. Pedimos perdón por eso, Amén. Señor. Pedimos Amén, sí, perdón por Señor. nuestras Amén. omisiones, por Amén, lo papá. que hacemos, Señor, lo que te ofende, Señor, y pedimos que tu sangre, Señor, esa Amén. sangre que fue eficaz en la cruz, Así es, Señor, nos precioso, limpie, Señor. Señor, y nos renueve. Amén. Señor, en el nombre de Gracias, Jesús yo oro papá. por cada uno de mis hermanos, Amén, Señor, Señor. para que pueda estar de una manera digna delante Amén, tuyo. sí, Yo Señor. misma, Señor, y sabemos Confiando, que eso solo Señor. lo logramos Amén. aceptando el sacrificio de Cristo Amén, y sí, honrándolo, Señor. Señor. Precioso, Padre amén. Santo, gracias, Señor, por tu palabra, Amén. porque nos trae luz. Gracias por tu palabra, Señor, que Gracias, nos papá. limpia. Gracias por tu Precioso, Señor. palabra, Señor, que nos renueva. Te Gracias, agradecemos papá. por la obra de Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por ese sacrificio, Señor amado, que de una sola vez Amén. hizo perfectos para Amén. siempre a los santificados. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio tenemos amplia y generosa entrada al trono de la gracia. Así es, papá. Te agradecemos, Señor, por esa obra redentora y te pedimos, Señor, humildemente que podamos, Dios mío, cada día estar conscientes de eso. En el nombre Amén. de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias al Señor por su obra. Tomamos los elementos, hermano, dice la Escritura que el Señor tomó el pan y lo partió, ¿cierto? Y lo compartió con sus discípulos. Toma el pan con tu familia y lo compartimos. Amén. Comamos, hermano. También dice la Escritura que tomó la copa, haciendo hincapié que este era un nuevo pacto en su cuerpo y en su sangre. Como decía la oración de la pastora, el sacrificio único y suficiente Amén. para perdonar nuestros pecados. Tomemos la copa, hermano. Gloria a Dios. Amén. Recordamos el sacrificio de nuestro Señor, la obra de salvación. Oramos a nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor amado. Amén. Gracias, Señor, porque tú, Dios mío, estás con nosotros, Amén, Padre. estás en nosotros a través del Espíritu Gracias, Santo. Rey. Gracias te damos Señor. por esa obra, Señor. Nos gozamos en ti. Amén. Sabemos que nuestro gozo, Señor, nuestra paz, nuestro consuelo, todo lo que nosotros necesitamos viene de la fuente única que es nuestro Amén. Padre. Gracias, Señor, te Padre. adoramos, Gracias, te honramos, Señor. te damos Amén. la gloria, Bendecimos la tu nombre, honra, papá. aún en medio de lo que Exaltamos pudiésemos a ti, estar Señor. viviendo, sabiendo, Señor, que Glorificado tú tu eres nombre, soberano, Rey. que tú eres todopoderoso, Gracias, que tú estás en papá. control de Gracias, todas las Señor. cosas. Gracias, Señor, papá. entregamos nuestra vida, Señor, la vida de nuestra familia, nuestra iglesia y nuestro Amén. país, Señor, Sí, a Señor. tus pies. Amén. Señor, gracias, Padre, gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré,
estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Vivo está. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda gloria. Tu nombre exaltaremos, Señor, hasta que nuestros pies no se puedan mover, hasta que nuestras manos no se puedan mover, Señor. Tu nombre alabaremos, Señor. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Te damos las gracias, papá, por este tiempo, Señor, de adoración. Este tiempo en el cual pudimos compartir de tu palabra, Señor. Sabemos que a pesar de estar lejos, Señor, aún seguimos en comunión, en un mismo espíritu, adorándote, Señor. Gracias, papá, porque nos diste a Jesús. Sin Él, nada de esto podría haber sido posible. No podríamos haber sido familia, no podríamos haber sido hermanos, Señor. Y te damos gracias por la hermandad, Señor. Y te pedimos que tú les cuides a cada uno en sus casas, Señor. Papá, te pedimos que sea una semana bendecida donde tú estés presente en cada palabra que hablemos, en cada movimiento que hagamos, Señor. Tú estés ahí. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, quedan todos invitados a nuestra cadena de oración, que es de 9 a 10 de la noche, todos los días. Reúnanse en familia y oremos por nuestro país. Amén.